la polémica de lo que generó la postura del gobierno argentino en cuanto al documento sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, elaborado por Michelle Bachelet, dejó entrever otras de las cuestiones salientes dentro de la coalición gobernante, que son las diferentes posturas ante una situación de relaciones exteriores, principalmente. Esto habría que evaluar, y se empieza a ver, si puede ser un punto de inflexión en el que la Argentina empieza a tener una política a nivel exterior sacada de contexto de lo que son las ideologías internas. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca. Hemos observado durante la pandemia que, a pesar de las urgencias y de las cuestiones que fueron saliendo en nuestro país, no tapan las diferentes internas políticas que pueden llegar a tener las diferentes coaliciones, principalmente las de Juntos por el Cambio y las del Frente de Todos, que es el oficialismo. Hoy vuelve a ponerse sobre la mesa un tema bastante candente en nuestro país, que es Venezuela. Es un tema que ha entrado siempre incluso en la polarización. Desde el año pasado, con las diferentes posturas electorales, hasta el día de hoy, donde una postura del gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández abre el dilema dentro de su coalición por tener dentro de ella distintas ideologías en este sentido. Gise, hoy realmente sorprendieron varias repercusiones al respecto. Incluso me llamó muchísimo la atención la postura del propio presidente Alberto Fernández de no querer dialogar con Maduro al respecto. Sí, arde la interna en el Frente de Todos, esa es la realidad, entre la Casa Rosada y los sectores más duros del kirchnerismo, que son los que han salido a cuestionar al presidente duramente, ¿no? Uno puede decir fue amigo, que si bien son dirigentes que no tienen un peso muy específico, estamos hablando de Alicia Castro, que ni siquiera era embajadora, de Luis Delía, de Bede Bonafini, bueno, Carlos Raimundi sí, porque era el representante en la OEA de la Argentina y había pedido no estigmatizar a Venezuela, después se tuvo que retractar, porque no era la posición del presidente en ese sentido. Entonces, uno se pregunta hasta qué punto sabe o no Cristina Kirchner y está avalando de alguna manera estas declaraciones. Es la gran duda, porque en la Casa Rosada no quieren contestar esa pregunta y tampoco la presidenta se expidió. Entonces, uno dice, ¿salen solos a cuestionarlo, Alberto? La realidad es que uno puede decir, son personajes que no tienen peso político, pero lo cierto es que en Cancillería evaluó ante el ruido interno que se generó y las declaraciones y el afán del presidente Alberto Fernández siempre de estar buscando el equilibrio interno. Lo cierto es que Cancillería llegó a avalar la posibilidad de una comunicación. Se empezaron a hacer algunas relaciones, claro, conexiones para ver si hablaba el presidente con Maduro. Finalmente el presidente dijo que no iba a hablar con Maduro porque se decía que le iba a explicar el voto. Estamos hablando del voto que finalmente la Argentina hizo en Naciones Unidas contra Venezuela por los derechos humanos, a partir de un informe que realizó la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y en el que da cuenta de lo erosionados que están las instituciones en Venezuela e incluso habla da cuenta de ejecuciones, de fusilamientos, de persecuciones. Es el segundo informe, ¿eh? El segundo informe en el que Michelle Bachelet documenta todas las circunstancias que va encontrando en Venezuela, siendo ella también una gran defensora de los derechos humanos. Hay algo que lo agrava más, es que el primer informe era para la OEA y este fue avalado por la ONU. Claro. Claro. Bueno, cuando el presidente, esto hay que decirlo, es una nota que sacó Clarín, que da cuenta de un llamado telefónico que hubo el sábado entre el presidente y Michelle Bachelet, en donde hablaron y dicen en la Casa Rosada que el presidente se terminó de convencer aunque ya lo pensaba, pero bueno, al querer hacer equilibrio con todos los sectores, de apoyar este informe.
Otra cosa que dice en la Casa Rosada, bueno, básicamente dicen que Michelle Bachelet no es lo que se dice una persona de derecha y que No, por nadie eso te puede digo. cuestionarla, digamos, de que no apoye los derechos humanos, con lo cual eso respalda la postura del presidente. Dicen también esto, de que Alberto busca siempre el equilibrio, de que está claro, y él lo viene diciendo, que está en contra de una, por ejemplo, porque se lo ha acusado de tener la postura del Grupo de Lima. Entonces, en la Casa Rosada dicen no, que él está diciendo que no está de acuerdo con una intervención armada para la salida de la crisis en Venezuela, sino una salida democrática y consensuada. Y por último, dicen algo que es muy importante, que es, tenemos que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Donde está integrado por países y donde Estados Unidos y Trump pesa muchísimo. Y China y Venezuela son dos obsesiones de Trump, ¿no? Entonces, dice, también Hoy incluso tenemos Santiago que... Cafiero dijo que la postura de derechos humanos del país siempre tiene como una presencia bastante importante y me da la sensación de análisis que justamente Alicia Castro no es todo el kirchnerismo también. Alicia Castro tiene vínculos cercanos con el gobierno de Nicolás Maduro y tiene una interacción constante en algún punto. No, eso es verdad. Por eso yo decía que son funcionarios pero que no pesan. Pero sí es grave que el embajador de la Argentina ante la OEA Eso fue tremendo. diga que no había que estigmatizar a Venezuela, porque ahí ya se trata de un funcionario. Entonces uno dice, ¿por quién habla Carlos Raimondi? ¿No? Entonces, de ahí es que uno se pregunta, ¿hasta qué punto está o no Cristina detrás? Perdón, más cuando se comprobó, como vos habías aclarado hace unos días, se había comprobado que Felipe Solá le había dado las órdenes a Raimundi de cuál era la posición entonces uno del se pregunta, lo que dice de Bonafini, bueno, está bien, ese de Bonafini, pero... Vos la mencionabas a Cristina Kirchner. Sí. Cristina Kirchner en una entrevista con Luis Novarecio también habló de que Venezuela no está ajustada a derecho en algún punto. Hay matices dentro de lo que es, porque Venezuela es un país estigmatizado. Es un país que en algún punto, más allá de las cuestiones de los derechos humanos, se le ha impuesto todo tipo de penalidades económicas que ha ahogado al país. Hay un trasfondo más allá del tema. Nada justifica, por supuesto, las violaciones a los derechos humanos y la documentación que presenta Michelle Bachelet, pero dentro de lo que se llama la izquierda progresista de Latinoamérica hay disidencias al respecto. ¿Qué vino primero, la violación? No es Claro, lo que pasa- ¿qué vino claro. primero, la violación de los derechos humanos O la estigmatización. Creo que Bueno, la estigmatización es una consecuencia Es de un eso. análisis mucho más amplio, a eso es a lo que voy. No sé si hubo algo que fue primero o segundo, pero hay un análisis mucho más abarcativo de la situación en la que entra esta situación, esta problemática. Gise, igual lo que a mí vengo viendo que las internas saltan cada 2 por 3. Si no es en seguridad, es en política exterior, si no empiezan a tener. Y en la vereda de enfrente pasa lo mismo. Sí, pasa lo mismo, por supuesto, es la oposición. Uno siempre se concentra más en el gobierno porque es lo que tiene más efectos, pero la oposición también es importante porque todavía no tenemos ningún jefe de la oposición. Sí, candidato, pero no vamos a decir jefe de la oposición porque Andrés Malamud dice que es un sistema presidencialista y no hay líder o jefe de la oposición en la Argentina, el politólogo. Pero no hay ningún candidato presidencial todavía definido en la oposición, ¿no? que uno pueda empezar a mirar. Está este liderazgo, por lo menos, Juntos por el Cambio, que sí se mantiene unida. Eso es un dato muy importante para este país porque ninguna alianza que deja el poder después de gobernar en la Argentina se ha mantenido unida. Es decir, el Frente de Todos, el peronismo se ha dividido. Todavía siguen radicales y macristas y PRO y algunos peronistas juntos. Y la idea es mantenerlos. Y después, por supuesto, están las internas, lo venimos contando, entre moderados y aquellos que quieren, liderados por Patricia Bullrich, que haya una crítica mayor al gobierno. Me da la sensación, Gise, Sí. que una y otra vez se habla de las internas de Juntos por el Cambio y después cuando uno intenta indagar un poco más, al aire te dicen que se encuentran unidos, pero las diferencias están. Sí, pero hay que distinguir una cosa. Por supuesto que en toda alianza hay diferencias y hay internas. Dentro de los partidos como el radicalismo, viven del internismo y es un partido que tiene más de 100 años. Así les fue. Lo que digo, claro, está bien, pero las internas son normales. Acá lo que hay que mirar es si la alianza se mantiene en el llano. Es muy difícil que una alianza se mantenga unida. Entonces, hasta ahora, Juntos por el Cambio en el llano, porque en el poder
se juntan, mirá lo que pasó ahora con el peronismo. Por ahora se mantiene unida. Después, obvio que hay internas y que va a haber estrategias distintas. El jefe de gobierno porteño, que no dice que quiere ser presidenciable a todas las... pero está trabajando silenciosamente ya. Monzó le está armando en Córdoba, Emilio Monzó. Es más, Rogelio Frigerio también es probable que sea candidato el año que viene en la provincia de Entre Ríos, que son sus pagos, y están armando para Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta está haciendo conferencias por videollamadas y por Zoom con militantes del PRO en otras provincias. O sea, eso no salió en ningún lado. Ya está saliendo de los límites de la ciudad. Él trabaja y también se dedica a la gestión, pero también avanza en la construcción de su candidatura. ¿Qué va a hacer Mauricio Macri? Bueno, por supuesto que ahí va a haber internas y tensiones. Es raro que alguien que fue presidente o que fue líder dé un paso al costado en este país. Los presidentes en este país siempre quieren volver a ser presidentes. Nadie se imagina a Obama o algún candidato presidencial de Estados Unidos queriendo volver a ser presidentes. Acá siempre quieren volver. Y la única forma es ganarles en una interna, digamos. Pero ¿no? es importante el nombre que trae Giselle, ¿no? Porque Emilio Monzó no es simplemente un político que integra el Juntos por el Cambio, es un gran armador político que fue fundamental en el armado que hizo en la provincia de Buenos Aires para el triunfo de Mauricio Macri. Y ese armado de la provincia de Buenos Aires le permitió una base para después dar un paso hacia la presidencia. Si hoy empieza a tener su armado desde su peronismo medio federal, ¿no? Un poco de aislados, también en la provincia de Córdoba, que es un distrito importante a nivel electoral, empieza a ver como un armado electoral en vistas al año que viene, que no falta tanto, ¿eh? Cuando ustedes se quieran dar cuenta, vamos a tener que estar votando. Exactamente. Y todos están mirando eso también. Sí, claro, por supuesto. Mencionábamos el tema de Venezuela y pensaba, Facundo, en los intercambios comerciales que podemos llegar a tener con el país latino. Los números de los últimos años se han reducido con respecto a lo que fue el pico de 2012. Recordemos, la primera década del siglo XXI, las relaciones con Venezuela fueron creciendo hasta llegar a un pico en 2012, donde llegaron a representar más de 2.000 millones de dólares y algo así como 2,5% de las exportaciones totales que hacía la Argentina al mundo. En los últimos años eso se redujo a menos de 500 millones de dólares, por ende hoy representan menos del 1% del intercambio comercial de la Argentina con el mundo. Y esas exportaciones, ese intercambio en realidad, porque también le compramos algunos insumos a Venezuela o productos, es bastante primarizada de alguna manera. Le vendemos muchos alimentos, muchas materias primas y en su momento le comprábamos algunos derivados del petróleo, obviamente, para abastecer el déficit energético local. Eso también incluso se redujo en los últimos años y lo que queda es un saldo positivo para la Argentina, pero de menos de 500 millones de dólares anuales en los años 2018 y 2019. Da la sensación que el tema de Venezuela va a seguir, ¿no? Dando vueltas y va también... Si este es el primer día, no me quiero imaginar lo que viene. ¿En qué sentido? Y el primer día salta Alicia Castro, Eve de Bonafini, Luis de Lía, Juan Graboy, saltaron todos, no me quiero imaginar lo que se viene. Insisto, es una parte del kirchnerismo con contactos directos, ¿eh? Es la calle. Pero hizo a Cancillería pensar en un llamado entre Alberto Fernández y Maduro. Digo, vamos a seguir analizando lograron su cometido. Vamos a salir analizando esto con Normando Álvarez García, es ex embajador de Argentina en Bolivia, fue embajador en el gobierno de Mauricio Macri con Evo Morales en el poder y actualmente se desempeña como ministro de Trabajo de Jujuy. García, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Discutíamos la situación de Venezuela, principalmente poniendo foco en cómo va a ser la Argentina de ahora en más o cómo debería ser la Argentina de ahora en más para tener una política de relaciones exteriores sin la interferencia de las ideologías. Así es, así es. Creo que si bien cada gobierno representa una ideología, o un posicionamiento político o geopolítico, creo que bueno, tenemos que empezar a adecuarnos a todos los distintos países que tienen a veces
ideológicamente o políticamente posiciones distintas, como puede ser, por ejemplo, con Brasil o con Chile, todo, y bueno, hay que convivir. Pero convivir se puede, digo, porque en general cuando uno ve las políticas exteriores en distintos países del mundo, tienen por un lado las conveniencias comerciales o políticas comunes que puede tener con vínculos de diferentes países y aparte su ideología política dentro de lo que es la interna del país. Sí, por supuesto, así es. Yo al principio me costó mucho reunirme con algunos sectores del gobierno de Evo Morales y bueno, poco a poco fuimos encontrando la manera de conversar, inclusive de plantear cosas que beneficiaban a ambos países, ¿no? Por ejemplo, logramos acuerdo en el tema del litio, que ellos tienen el yacimiento más grande del mundo, que es el Uyuni, y después acordamos también acuerdos de salud, que me parece importante, y montones, ¿no? En seguridad, se firmó muchos convenios, porque tiene que ser así, ¿ha visto? Nosotros, bueno, sobre todo Argentina y Bolivia, donde tenemos una frontera grande y donde hay la cantidad importante de bolivianos que residen en la Argentina, así que sí o sí teníamos que tener la cabeza abierta y no estar pensando que cada gobierno, digamos, opina distinto, respetando todo lo que hace cada país o cada gobierno. Así que para mí fue una experiencia muy interesante. Yo tengo muchos amigos que fueron del gobierno de Evo Morales, con quienes hablo. Algunos están en el exilio, otros están en Bolivia, y también con sectores en ese momento de la oposición, ¿no? Nico. Sí, ¿cómo le va? Quería preguntarle por una cuestión de ideologización, ¿no? Porque cada vez que hablamos del informe sobre Venezuela tenemos que aclarar que es un informe elaborado por Michelle Bachelet y cuál es el origen ideológico de Michelle Bachelet. Y si yo mal no recuerdo, el libro negro del comunismo, lo que fue el Nunca Más en Europa, respecto de los crímenes del comunismo, había sido escrito por un montón de figuras intelectuales que provenían de la derecha. ¿Por qué a la hora de hablar de derechos humanos tenemos que aclarar quién lo dice y desde dónde lo dice cuando los hechos son los hechos? Yo creo que en este tema no es nuevo. Cuando fue la Guerra Fría, ustedes se acuerdan, se defendía a veces a rajatabla algunos gobiernos que estaban en Europa del Este u otro, y se los defendía porque decía, bueno, no hay que hacerle el juego al imperialismo yanqui, podemos decir. Y después terminaron, bueno, la gente, fue el pueblo de Alemania que volteó el muro de Berlín, por ejemplo, famoso, y en muchos otros casos. Obviamente todos sabemos de lo que significa Estados Unidos, ¿no? Pero, por otro lado, es cierto que a veces tenemos que tener la cabeza muy fría para saber, porque acá están los pueblos de promedio, y si un pueblo se ve golpeado por un gobierno, por quien sea, no importa el origen ideológico, ¿no? Creo que en ese sentido, en Argentina hemos aprendido que debemos defender a toda costa el derecho de cada uno de los habitantes. Claro, sí, ¿qué tal? ¿Cómo explica el episodio con Carlos Raimundi, el representante argentino ante la OEA, que, bueno, dijo que no había que estigmatizar a Venezuela, después se tuvo que desdecir porque parecía que se iba a votar a favor, no en contra del informe? ¿Qué pasa acá y todo el episodio que está pasando hoy? Que el presidente tiene que salir, digamos, se hablaba de que iba a hablar o no con Maduro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted qué ve? ¿Hay injerencia de Cristina Kirchner? ¿Son solamente opiniones de sectores que no tienen peso? ¿Cómo lo explica diplomáticamente? Bueno, la verdad es que no podría decir nada respecto a eso porque no conozco
profundamente lo que pasó, ¿no? Evidentemente, lo que sí vimos es la decisión, por un lado, del embajador Carlos Raimundi y, por otro lado, la decisión del embajador que está en las Naciones Unidas, ¿no? Así que, bueno, me imagino que el gobierno estarán discutiendo ese tema, porque obviamente tenemos un canciller, Felipe Solá, que tiene una gran experiencia política. Así que creo que eso, hay que respetar eso, ¿no? Pero ¿y cómo queda la imagen del presidente? ¿No se daña con estos vaivenes, con estas idas y vueltas? Yo creo que eso se va a ver cuando se defina realmente la posición del gobierno, ¿no? No ahora. En estos momentos estamos en el medio de la discusión, podríamos decir. Creo que la idea es, personalmente, pienso que hay que evitar el desgaste al presidente. Siempre yo tengo ese pensamiento. Se puede desgastar un embajador, un ministro, pero el presidente no, porque el presidente es todo lo argentino. Y debemos cuidar al uno, como yo digo. Lo mismo que en la provincia, cuidar al gobernador. Y el resto somos fusibles. Así que me imagino que estarán discutiendo, estarán poniendo las cosas en claro. Porque para mí, como digo, hay que evitar que nuestro presidente tenga desgaste, ¿no? Porque es fundamental, porque es nuestro representante ante el mundo, porque además vamos a tener que decidir temas importantes como cómo sigue el Mercosur y todas esas cosas. Así que todo lo que le haga daño al gobierno, al presidente, le hace daño al país. Ahora, García, ¿no? Porque para mí... teniendo usted experiencia diplomática, ¿cree que estas diferencias ideológicas que resuenan mucho en los medios tienen impacto verdadero en lo que son las políticas de relaciones exteriores? Bueno, yo lo que sí creo, mucha gente, muchos países se estarán preguntando cuál es la posición definitiva que va a tener el gobierno. Y creo que el gobierno está muy presionado en ese sentido, ¿no? ¿Presionado en qué sentido? Presionado que hay muchos sectores dentro del propio gobierno que piensan que Venezuela está así. Hay otros que dicen, no, ahí tenemos que actuar en consecuencia con otros países. Como bien decía recién tu colega, el informe lo hace Bachelet, que es una presidenta que viene del socialismo, que fue presa política, el padre. Entonces, es un tema importante para ver. Pero creo que esto va al gobierno le va a producir un ruido. Esperamos que lo resuelva correctamente. Ministro, me pregunto si esto no es en realidad expone de alguna manera la no política en materia diplomática de la Argentina. Estos vaivenes que cambia el gobierno, cambia la línea diplomática o las relaciones que tiene comerciales la Argentina con el mundo. ¿No se trata de eso también, de un poco de falta de profesionalismo o de continuidad en las políticas exteriores de la Argentina? Yo creo que en general en la Cancillería hay un gran profesionalismo, gran profesionalismo. Yo conozco muchos embajadores que realmente son de primer nivel. Bueno, hay un reacomodo. Podemos decir que este gobierno tiene 2 meses, 3 meses de vida, porque el resto fue pandemia, el resto fue todo. Y algo que arregló, como la deuda, también quedó diluido por todos los problemas a veces propios, ¿no? Problemas internos. Pero yo creo que eso, el gobierno tendrá que ver para dónde quiere ir. Pero pienso que en ese sentido tendrá que hablar con el canciller. El canciller creo que tiene que tener mucha más presencia. Lo ve como fuera de algunas decisiones, ¿no? Pero bueno. ¿Felipe Solá está capacitado para el cargo? Yo creo que, bueno, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante. Salió bien, fue ministro, tiene experiencia. Está en un lugar que obviamente es nuevo para él, pero yo estoy seguro que
que capacidad la tiene. García, si nos basamos en su experiencia, ¿no?, que tenía que lidiar con el gobierno de Evo Morales en algún punto, ¿cuáles eran las directivas que le daba en ese momento Mauricio Macri, que era presidente? Bueno, la verdad que había, ellos Macri con Evo tenían muy buena relación, había empatía, ¿no? Aunque parezca mentira. Juegan al fútbol cada No, dos por porque tres. ideológicamente no coinciden en algún punto. Sí, pero los dos son, y eso me lo dijo un día, cuando yo había llegado al poco tiempo, el vicepresidente de Evo, García Linera, que es una persona muy inteligente. Él me dijo, embajador, no sea problema, porque tanto Macri como Evo son pragmáticos. Claro. Y en ese pragmatismo lo va a llevar a recordar qué es lo que pasó. Quizás esa es la fórmula, ejemplo, García, ser pragmáticos en relaciones exteriores con ideologías al costado. Sí. Ellos creo que en ese sentido tenían sus amores, digamos, desde el punto de vista ideológico, pero no tenían ningún problema en relacionarse con cualquier país del mundo, ¿no? Porque sobre todo con China, con Rusia, y ellos decían, con Estados Unidos nosotros queremos tener las mejores relaciones, pero bueno, lo que pasa es que Estados Unidos en Bolivia siempre se metió en todo. Claro. Uno ve los edificios que tenía en Estados Unidos ahí y que no lo tienen en Argentina. Claro. Porque ellos manejaban realmente la política interna. Y bueno, eso quedó un resquemor. Pero después, visto, eran pragmáticos. Evo Morales muy pragmático en sus cosas. García, gracias por atendernos. No, ha sido un placer y bueno, a sus órdenes. Muchas gracias. Por favor, que tenga buenas noches. Pasamos del pragmatismo necesario en relaciones exteriores al pragmatismo necesario en la solución de la economía. Vamos a ver el contexto también de la visita del Fondo Monetario Internacional y lo que eso significa después del corte.